Exitosa por el mundo. Y estamos en la comunicación con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, Exitosa. muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. La situación entre Estados Unidos y Venezuela sigue al rojo vivo. Claro que sí. En las últimas horas, Nicolás Maduro dispuso, ordenó, qué sé yo, que dos F-16, estos aviones importantes, rápidos, audaces, sobrevolaran justamente por donde se encuentran los destructores estadounidenses. Y Washington inmediatamente, Pedro, lo ha tomado como una medida en verdad peligrosísima. Incluso Donald Trump ha salido a decir que estos aviones, si acaso fueran un poco más allá de la amenaza, podría inmediatamente Estados Unidos derribarlos. De hecho, con la tecnología que tiene Estados Unidos cinéticamente, es decir, desde el propio espacio hacia tierra, podrían desaparecerlos, como también desde los propios destructores. Eso para Estados Unidos se hace un santiamén, y lo decimos por el enorme poder militar que sigue teniendo Estados Unidos y que todavía no hay ningún país de la tierra, tenemos que pisarla, que pueda compararse a esta calidad hegemónica militar que tiene Washington. Lo cierto es que esta advertencia de Estados Unidos, en verdad, incluso habiendo señalado que deberán alistarse los propios estadounidenses para que cualquier medida que Exitosa. adopte Estados Unidos se hará pensando en la salvaguarda del concepto de soberanía, que para Estados Unidos no solamente es territorial, sino es exógena a ella, porque cualquier amenaza a esa soberanía significa un acto que va en detrimento de la propia juventud, de la propia sociedad estadounidense, al advertir siempre el tema de la droga, el narcotráfico, porque es la lectura de Estados Unidos sobre Venezuela. Para mí, en el lenguaje, en la lectura de la seguridad y la defensa, todo esto que está pasando alrededor de Venezuela no es otra cosa que ir alimentando la enorme posibilidad de que Estados Unidos dé el zarpazo final sobre Nicolás Maduro y se produzca lo que pareciera ya un acto lógico luego del desplazamiento de las naves de guerra estadounidenses con más de 4.500 efectivos marines que puedan realizar un proceso para el derrocamiento del sátrapa que controla Venezuela, que para Estados Unidos es el jefe de un cártel de la droga, el cártel de los soles. En este marco de cosas y hablando de soberanía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente osa ingresar en el derecho interno peruano, y aquí tenemos que decir las cosas desde una pura construcción del derecho que todos aprendemos, gentes de derecha, de izquierda, de centro, de recontraderecha, de recontraizquierda. El derecho es uno solo y existe una lógica de la teoría pura del Exitosa. derecho que hemos aprendido de Hans Kelsen, que es como tomar jugos. No quiero jugo con azúcar, no quiero jugo con miel de abeja, no quiero su jugo, el jugo con agua, lo quiero puro, sin contaminaciones. Eso dijo Hans Kelsen del derecho, sin sociología, Pedro, sin psicología, sin nada que perturbe el ser del derecho, que es lo que enseñamos a los alumnos en las cátedras para que no se contaminen de nada que pueda desnaturalizar el derecho. Una de esas vertientes es que el concepto de soberanía es un concepto absoluto dentro y fuera del país, dentro del Estado con su naturaleza de autonomía, fuera de él
la independencia. Eso quiere decir que ninguna supranacionalidad, salvo sentencias, ¿cómo no? Las sentencias, para eso somos parte de un instrumento como el Pacto de San José. Salvo ello, no podemos tomar con aliento favorable la osadía de incluso señalar que proyectos de ley o decisiones internas del propio derecho nacional, jurisdicción y competencia del derecho peruano, la Corte comience a hacer calificaciones por sus medidas cautelares o por supervisiones de cumplimiento. Todo eso pues es la negación del derecho que ha venido en el Perú y en el sistema internacional. Tenemos que aceptarlo, teniendo un enorme desarrollo en lo que se denomina el progresismo internacional, que desnaturaliza y flexibiliza la esencia del derecho. Y aquí no estamos hablando de causas justas o malas, simplemente de lo que corresponde al derecho. Y ahí está el denominado control difuso, que en verdad es eso, Exitosa. extraordinariamente difuso, porque no va al punto central de la norma jurídica. Esperemos que nuestra vinculación con el Pacto de San José de Costa Rica y con el sistema interamericano ojalá tuviera los tiempos del pasado en que realmente la Corte tuvo su esencia para con el Perú y hoy ha perdido esa vinculación exacta según el interés nacional, Pedro, que debemos hacer prevalecer para todos los peruanos. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Miguel Ángel, antes que nos corte la comunicación en tu Dale. columna internacional, tenemos una inquietud. Hoy el gobierno promulgó una resolución suprema en la que autoriza la salida del país al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Promulga hoy la resolución y el viaje es hoy. O sea, hoy la publican, hoy se va hasta el 11 de septiembre. Sin embargo, como hombre de derecho y también exministro de Estado, te pregunto, Miguel Ángel, si Santibáñez tiene orden de impedimento de salida del país por 18 meses por mandato judicial, ¿el ser ministro finalmente suspende esa prohibición judicial? Por supuesto que no. Aquí, como hombre del derecho, tengo que decirlo. La teoría de la separación de poderes de Carlos de Ockham, barón de Montesquieu, es muy clara y eso significa que las medidas jurisdiccionales, las medidas judiciales son medidas judiciales y entonces no se pueden superponer las medidas de naturaleza política. Se entiende y comprende el objeto de lo que diga la acción del Poder Ejecutivo, pero cuidado, no se puede crear una fricción y al mismo tiempo un debilitamiento del sistema de justicia. El grave Exitosa. problema del Perú y de muchos países de América Latina es que hace buen rato la política ha entrado en la justicia y la justicia en la política, y eso pasa porque somos un país inmaduro, y lo digo en términos de construcción de Estado-Nación. Por eso le digo a todos mis alumnos en todas partes, lean clases, Estado y Nación en el Perú de Julio Cockler, a quien quise mucho, pues fue un gran intelectual peruano sin ningún tipo de sesgos. Hay que leer y entender que no podemos hacer ese tipo de atropellos. Creo que hubiera sido más importante y mucho más sagaz que para el objeto que está buscando el Poder Ejecutivo, si hubiera buscado otro canal, porque si hay un impedimento de salida del territorio nacional por la justicia, guste o no guste, viste mi columna de ayer, nos gustaba o no gustaba el tema de la amnistía, lo de Betsy Chávez, el derecho es el derecho. Si no, entonces nos convertimos en en el país de los trogloditas y no aceptamos la naturaleza de lo que significa la convivencia que en base a normas. Lo único que nos queda, y con esto acabo, Pedro, son las normas jurídicas. Si las pisoteamos, nos volvemos el país de la barbarie y tenemos que conservarlo más Ya, allá de lo bueno o de lo malo que se pueda hacer y la buena voluntad que haya, como por claro. ejemplo para salir de la Corte Interamericana de Derechos Claro, y Humanos. paradójicamente Santibáñez va a acudir a un evento en Ginebra, Suiza, sobre
que vincula actos del país con derechos humanos, paradójicamente. Sin embargo, Migraciones tendría que impedirle la salida al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. A cualquier peruano o a cualquier Exitosa. extranjero que tenga impedimento de salida, tiene que cumplir su cometido, Migraciones, porque si no, repito, entonces estamos llevando el respeto de normas al suelo. Alan García fue impedido de salir del país cuando quiso seguramente hacerlo para retornar a Europa y nunca lo dejaron. Y cualquier peruano o cualquier extranjero que lo tenga, ese respeto de normas. Por eso yo digo, más allá de las buenas intenciones que pueda haber, tenemos que dar el ejemplo, los actores visibles del Estado-Nación, porque si no comenzamos a deteriorarnos y ya las normas jurídicas, las medidas de los jueces, los fiscales, a quienes les digo siempre, conozco, a los que conozco, que son muy pocos probos, excelentes, pero a la inmensa mayoría que les falta mucha lectura porque no leen, hay que tener una lectura profunda. Los jueces deben leer 8 o 7 horas diarias porque ese es su trabajo. Les digo que con todo eso, las decisiones jurisdiccionales son decisiones jurisdiccionales y tenemos que respetarlas. Claro, y más aún sería una pésima imagen de que el ministro de Justicia, asesor jurídico de Palacio de Gobierno de la Presidenta de la República, incumpla una orden judicial. Sería un despropósito y una pésima señal de este gobierno. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por tu opinión. Tu Gracias a comentario sobre ustedes, este muy tema. buenos días.